La guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en una fase peligrosa. Las tropas ucranianas avanzan lentamente en su contraofensiva mientras militares rusos siguen atrincherados. El riesgo de que el Kremlin recurra al uso de armas nucleares es cada vez más grande. Mientras, el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, podría estar en Bielorrusia, aunque el gobierno de ese país lo niega y ninguna fuente independiente ha sido capaz de confirmar su paradero. Como consecuencia, los países de la OTAN del este de Europa se sienten amenazados y están reforzando las medidas de seguridad antes de su próxima cumbre en Lituania. Una coyuntura de la que el dictador bielorruso Alexander Lukashenko intenta sacar provecho. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿polvorín en Bielorrusia, amenaza para Ucrania y la OTAN? Ese es nuestro tema de hoy. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados, los presento. Comenzamos por Burkhard Birke, periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Ha sido corresponsal en Londres, París, Bruselas y Washington. Giner Berlekamp, periodista alemán independiente, especializado en relaciones políticas internacionales, fue corresponsal del periódico berlinés Berliner Zeitung. Y Ana Solís de Stange, doctora en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Bueno, bienvenidos una vez más a este debate aquí en DW y gracias a ustedes también por seguirnos. Les vamos a recordar a todos, antes de comenzar esto, que estamos haciendo una encuesta en nuestro canal de YouTube sobre el tema de hoy. Así es que si no lo han hecho, voten ya desde ahora. Comenzamos. Ana, la pregunta contigo. Bueno, la esperada contraofensiva ucraniana avanza muy lentamente, incluido el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que ha sido más lento de lo deseado. ¿Por qué y cuál es la situación hoy allí? Yo creo que hay varios factores ahí que están haciendo que esta contraofensiva se lentifique. Pero hay que diferenciar, claro, cuáles son las expectativas políticas que se tenía de esta contraofensiva y cuáles las expectativas militares. Dentro de la perspectiva militar se sabía que no iba a ser una contraofensiva donde tenemos lo que se llama un barrido masivo, o sea, donde se ven que los tanques pueden avanzar rápidamente y obtener bastante territorio, sino que desde el principio se sabía que iba a ser mucho más lenta. Basta con mirar solamente el mapa, ¿no?, de dónde está ocupando territorios Rusia y se puede ver que prácticamente en todas las fronteras ya se habían preparado y se tenía bastantes barreras, tanto de las minas, trincheras, en fin. O sea, estamos hablando que hay zonas de barreras de casi 30 kilómetros. Entonces no era de esperarse un avance rápido militar, sino que vemos que hay 4 frentes donde están hasta el momento actuando como 4 brigadas. Ahora, se supone que dentro del plan que tenía el gobierno de Ucrania en esta contraofensiva es que actúen al menos entre 9, 12 brigadas. Entonces, eso nos puede indicar que todavía no está toda la fuerza desplegada y por lo tanto es necesaria cierta paciencia política para ver cierto éxito militar que va a tomar todavía unos meses probablemente. Bueno, paciencia política en medio de una guerra es difícil, ¿no? ¿Cuál crees tú que son las causas, Burkhard, por las que no han avanzado rápidamente? Estoy completamente de acuerdo que es una guerra de trincheras, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que ambos lados se entrincharon y no había movimiento. Hay minas, se hizo explotar la represa, todo eso ha contribuido a que las fuerzas por tierra no puedan avanzar. Yo creo que un factor muy grande es también que Ucrania no tiene superioridad en el aire. O sea, si Ucrania tuviese aviones de combate y aviones de transporte, como por ejemplo saltar esa zona de combate fuerte de los 30 a 50 kilómetros con paracaidistas y realmente acompañado de fuerza aérea, podría avanzar y reconquistar mucho territorio. Pero yo creo que así va a ser muy difícil militarmente avanzar. Y Zelensky, el presidente de Ucrania, tiene razón, que dice que sí, el armamento que llegó del occidente llegó un poco tarde. Y también los aviones de combate, ya lo sabemos, eso va a durar meses y todo. Así que yo creo que la guerra se va a estancar en esa zona y no va a haber mucho progreso.
Bueno, toca algunos puntos importantes, Burkhard. La guerra se va a estancar, podríamos empezar por allí. Si tú crees que realmente esta contraofensiva avanza tan lento que va a llegar un momento en que se estanque la guerra. Y lo otro que me gustaba o lo que me llamó la atención, dijo Burkhard, es que no tiene superioridad en el aire Ucrania. ¿Cuán fuerte están las tropas ucranianas en este momento? Bueno, no solo que no tiene superioridad aérea, el ejército ucraniano está en una situación completa de inferioridad. Rusia tiene la superioridad aérea, tiene superioridad en la artillería, que está jugando un papel muy importante en esa guerra de trincheras. Y me preguntaste cuándo se va a estancar esa guerra. Creo que esa guerra se estancó en otoño pasado, porque el último movimiento importante que se podía ver en el mapa era la recuperación de la zona norte de Ucrania, alrededor de la ciudad de Kharkov, y la retirada rusa de la ciudad de Gerson, que tampoco fue una conquista ucraniana, sino fue efecto de una amenaza lo suficientemente fuerte para obligar a Rusia a retirarse de Gerson. Y desde entonces han pasado cositas, cositas como esa matanza de Bakhmut horrible, con miles o decenas de miles de muertos, pero que en el terreno de una guerra, ¿qué importancia tiene la ciudad de Bakhmut? Casi ninguna. Era solamente un lugar donde los dos bandos trataban de matar el mayor número de adversarios, y quién cobró más víctimas, quién lo sabe, pero desde otoño pasado no ha pasado nada. Rusia, al parecer, no está capacitada de seguir avanzando, a pesar de su superioridad en algunas ramas, porque la defensa ucraniana es muy fuerte, y Ucrania está armado por el exterior, pero Ucrania tampoco es capaz de avanzar, y ha prometido esa ofensiva, esa contraofensiva desde hace tanto tiempo. Y ha prometido grandes cosas, y recuperar terreno, y hasta fin de año llegar hasta recuperar Crimea y todo. Y ahora estamos hablando de meses en que quizás no pase nada, pero hay que esperar a qué. Ucrania tampoco tiene los soldados y tampoco las armas para vencer a Rusia. Giner, ¿pero no crees que estamos entrando en una fase peligrosa en estos momentos? Fuera de ese estancamiento del que tú estás hablando, hay una fase ahorita de cambios peligrosa. Hablamos de los mercenarios Wagner, de Prigozhin también, hablamos de Bielorrusia, que está entrando en el escenario de la guerra. ¿No crees que hay un cambio ahorita, que hay una fase un poco más peligrosa? No lo sé decir, porque creo que cambios siempre ha habido, cambios pequeños por aquí y por allá. Ahora en Bakhmut las tropas que están defendiendo la ciudad conquistada por Rusia son soldados y ya no kontratniki, ya no los mercenarios. La diferencia no es tan grande. Rusia, el gobierno ruso tuvo la suerte de tener a los kontratniki, porque así se murieron supuestos voluntarios, entre ellos muchos exprisioneros. Claro. No tuvieron que mandar a reclutas a morirse ahí, porque si hubieran muerto los muchachitos de todo el país, la protesta hubiera sido mucho mayor posiblemente. Claro. Por el estancamiento yo temo que la guerra se va a volver aún más sucia. Tenemos ya la represa que se explotó probablemente por Rusia, pero no está 100% comprobado. El otro lado dice que pueden ser los ucranianos. Bueno, hay varias teorías, ninguna pruebas, pero Zaporizhia, la planta nuclear. Y se pretende o se escuchan rumores de que hay dinamitas o que hay bombas encima de los techos de la planta nuclear que está fuera de servicio, pero que no se puede refrigerar lo suficientemente después de la ruptura de la represa. Y yo creo que esa planta nuclear, si se manda a explotar, por qué lado sea, eso podría significar una pequeña bomba nuclear. Eso es una catástrofe nuclear como la de Chernobyl hace 30 y pico de años. Tenemos también la amenaza constante de la bomba de las armas nucleares, ¿no? Bueno. Ana, me gustaría quedarme en esta tesis. La guerra está estacionada y puede convertirse, como dice Burkhard, en una guerra más sucia todavía. ¿Tú qué opinas?
Sí, efectivamente. No significa que no haya ciertos movimientos dentro del campo militar. Hay una estrategia más bien clara de parte de Ucrania, realmente atacar puntos claves, de tratar de reducir personal, tanto material, atacar centros de logística, de abastecimiento de combustible. O sea, son cosas que están pasando dentro de la contraofensiva. El problema es que no vemos resultados claros y eso va a pasar hasta unos meses más, que vamos a poder hablar más claramente si ha sido exitoso o no. Y además con el tema de exitoso y victoria tenemos que hablar si ha sido estratégico, político o de qué tipo de victoria estamos hablando. Ahora, lo que mencionaban, claro, en esta situación de permanente amenaza vemos focos donde podría todavía ser mucho más sangrienta, de consecuencias mucho más grandes, como es lo que vos mencionabas, la planta nuclear de Zaporizhia. Por suerte, sabemos que de los seis reactores que tienen, 5 no están funcionando y por lo tanto no están en tanto calentamiento, pero uno sí está funcionando. Y aparentemente lo que decías ahí, un problema que tenemos es que no tenemos información clara. Claro. Dentro de una guerra, la propaganda forma parte de los dos bandos. Claro. Entonces, por una parte tenemos esto de que sí pueden haber bombas dentro de uno de las partes de la planta que estarían en el techo. ¿Por qué? Porque con eso se puede realmente acusar a alguna de las partes que ha sido derribado a través de un misil, claro, y no necesariamente a través de una bomba. Alguna información tenemos de Zaporizhia, está en la planta, en esa delegación de la Agencia Nuclear Mundial, y que han mirado en donde podían y han dicho no encontramos nada. Exacto. No vemos. Pero es donde han podido entrar, pero ¿no? También, por favor, en eso, bueno, el desastre de una explosión de Zaporizhia sería mucho mayor todavía que el desastre de la represa de Nova Kakhovka. Pero en los dos casos, ni en Nova Kakhovka ni en Zaporizhia, ninguno de los dos bandos puede tener un interés en serio de que pase eso. Porque en Nova Kakhovka perdieron los dos. Ucrania, si espera recuperar el terreno perdido, se queda con una región inundada, desastre. Sí. Para Rusia está gravísimamente en peligro el suministro de agua, el Crimea, que es la mayor victoria estratégica para Rusia en toda esta guerra. Haber recuperado el suministro de agua a Crimea que Ucrania había cortado hace 9 años ahora. Y ahora peligra gravemente ese suministro. Es gravísimo. Y en Zaporizhia, si explota esa máquina, los dos. Terrible. Giner, para ti, ¿hay más avances entonces de las tropas rusas que de las ucranianas? No. Las tropas ucranianas dicen que recuperaron 115, 150 kilómetros cuadrados de más que no tiene ningún valor militar tampoco ese avance. Sin importancia. Y Rusia está avanzando un poquito cerca de Donetsk, en la zona de Avdiivka, lugar desde donde Ucrania está desde hace 9 años tirando con cañones a la ciudad de Donetsk y también causando víctimas civiles. Una pequeña clarificación. Los observadores de la Agencia Internacional de Energía Nuclear pidieron acceso a los techos y no se los dieron. Y se supone que los explosivos supuestamente están en los techos. Pero yo creo que lo que Hilmer dijo antes, está estancado la guerra. Tenemos un baño de sangre desde meses. Y entonces, ¿cuándo es el momento de negociar? Y fue muy interesante que Lukashenko... Tenemos casi 500 días de guerra, sí, y de los programas que hemos hecho siempre preguntamos. Exacto. Y Lukashenko hoy dijo algo, que él cuenta con negociaciones serias en otoño. O sea, eso es una indicación, yo no sé. Estás hablando de un personaje que está siendo parte ahora de la guerra, alguien muy importante. ¿Están o no están los mercenarios Wagner en Bielorrusia en este momento? Lukashenko es el presidente de Bielorrusia, sí. Él dijo en una conferencia de prensa que no se sabe exactamente que están en sus campos, y eso significa que están o en Rusia o en Ucrania, pero él no ha confirmado que los mercenarios Wagner realmente llegaron a Bielorrusia. Y también
él dijo que no sabe dónde está Prigozhin, o sea, el jefe de la tropa Wagner, y que se supone que está en San Petersburgo o en Moscú, no se sabe. Claro. Y yo no hubiera apostado ni $1 para la vida de él. Y yo creo que lo que está pasando, o lo están eliminando del juego porque amenazó el poder de Putin, o él forma parte de una intriga, pero eso es realmente ahora una teoría de conspiración, que toda su marcha hacia Moscú era para Putin, para ver quiénes de sus militares realmente son fieles. Y porque él ya eliminó, por ejemplo, el general con apodo Armageddon. O sea, él ya está limpiando los militares. Se sospecha. Bueno, se sospecha. Bueno, ya vemos que Burkhardt viene hoy con muchas tesis aquí interesantes para poner aquí en la mesa y empezar. Especulación. Pero bueno, hablamos de los mercenarios Wagner porque tras la fallida rebelión del grupo contra Putin han surgido una serie de dudas sobre qué va a pasar con las operaciones de esta milicia privada dirigida por Yevgeny Prigozhin. En un principio se dijo que Prigozhin se había exiliado en Bielorrusia, como acabamos de decir, pero ahora el presidente Alexander Lukashenko dice que ha vuelto a Moscú. Lo cierto es que a través de Telegram prometió Prigozhin victorias en el frente. ¿A cuál frente se refiere? Yevgeny Prigozhin. No se sabe si aún se encuentra en Bielorrusia, ni cuántos de los alrededor de 25.000 mercenarios del grupo Wagner seguirán bajo sus órdenes. Estas imágenes satelitales muestran una antigua base militar con unas 300 tiendas de campaña para 50 hombres cada una. Además, hay informes no confirmados de otros 2 campamentos. El presidente Lukashenko pretende sacar provecho de los mercenarios Wagner. Si sus comandantes vienen y nos transmiten experiencias de combate, aceptaremos esa experiencia. Los vecinos están alarmados. Ucrania teme un segundo frente en el norte y refuerza su frontera con Bielorrusia. También los países bálticos y Polonia, todos miembros de la OTAN, comienzan a sentirse cada vez más amenazados. Lo que está ocurriendo últimamente en Rusia, me refiero a la completa subordinación de Bielorrusia, al traslado de armas nucleares a Bielorrusia, pero también a la llegada del grupo Wagner a suelo bielorruso. Todo ello demuestra que la amenaza es real. Mercenarios Wagner en Bielorrusia, ¿una amenaza creciente para la OTAN y Ucrania? Bueno, acabamos de escuchar la pregunta que dejamos al aire. ¿Es una amenaza creciente para la OTAN y Ucrania, los mercenarios Wagner? Giner, y quizás podemos ampliar un poco con la tesis de Burkhardt que ha dejado antes aquí sobre la mesa. Bueno, a mí no me asombra que no hayan llegado todavía las tropas de Prigozhin, porque trasladar decenas de miles de efectivos también lleva su tiempo, tiene que levantar un campamento, etc. Claro. A lo mejor llega la semana que viene. Pero sí estaban en Bielorrusia, dices tú. No, él estaba en Bielorrusia, según Lukashenko, y según Lukashenko salió de Bielorrusia y mucho más no sabemos. Si realmente Prigozhin volvió a Rusia, eso sí es un dato realmente intrigante, porque se entendía que el precio que tuvo que pagar Prigozhin para que no le pasara nada después del amotinamiento era el exilio. ¿Y por qué es tan importante este personaje ahora en medio de esta guerra? Porque es como una gran amenaza para Ucrania. ¿Por qué se habla de eso? Creo que hay que ver 2 aspectos. Uno es qué tan importante es la persona de Prigozhin, y la otra es qué tan importante es Wagner. Wagner es sumamente importante para Rusia, porque Wagner es la contraparte de tantos ejércitos privados que también existen en el occidente y que se han usado en Afganistán, en Irak y en muchas guerras de las que apenas nos enteramos, guerras civiles, etc. En África, por ejemplo. La más famosa era en su momento Blackwater, que cometió crímenes de guerra en Irak, y lo sabemos solo gracias al señor Assange, que todavía está en la prisión en Londres hace 4.000 días. Hay que mencionar ese nombre de vez en cuando para que no se olvide la suerte de este hombre que hizo gran cosa para la libertad de prensa.
en el mundo y también para defender la verdad y defender la paz al final. Y entonces, el grupo de Wagner es muy importante porque permite a Rusia ejercer su influencia en varios países del mundo, en Siria, en África Central, en Mali, donde están ahora tomando los lugares que antes tenía en Mali, en la República Central Africana, donde estaban antes las tropas excoloniales francesas y alemanas que se están yendo, y Rusia está realmente ahí haciendo presencia, y para eso Rusia no puede mandar a su ejército, necesita Wagner, y por eso Wagner es muy importante. La duda que tengo es que tan importante es Prigozhin para Wagner. Fundó el ejército, pero qué tan importante es él como figura, porque hace pocos meses un viceministro de defensa de Rusia salió del servicio oficial y se pasó a Wagner oficialmente, se publicó en todos los canales. Quizás es el hombre que está pronto para tomar las riendas. O sea, yo creo que eso es súper importante. Yo voy a retomar además esa pregunta que él hace, ¿qué tan importante es para Rusia? Además, justamente en este momento, cuando estamos hablando de un motín que se dio hace unas semanas contra el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? O sea, Wagner y todos esos ejércitos de mercenarios privados son importantes para defender, como decía, los intereses nacionales de Rusia en el extranjero. Eso definitivamente es importante. Ahora, el personaje de Prigozhin, para la población civil creo que es poco conocido. Bueno, ahora probablemente su nombre se ha hecho más conocido dentro de Rusia, pero dentro de los círculos militares aparentemente él sí tenía o tiene ciertos contactos importantes, que eso permitieron que esta fuerza que ha sido realmente por primera vez que ha hecho visible, no sabíamos cuál era la fuerza, el liderazgo de Putin, y esto ha mostrado de alguna manera que no era tan unitario como pensamos. Entonces, desde ese punto es importante ver la figura de Prigozhin, y además también ver que el servicio secreto de Rusia no reaccionó, que las fuerzas militares no reaccionaron, o sea que no Pero hubo... Ana, ¿no crees, siguiendo con la tesis de Burkhardt, que puede ser, y un análisis además bajo la teoría de la conspiración, todo un teatro? ¿Todo un teatro de Putin y Prigozhin? Yo no me haría... para mí es muy especulativo y de verdad no me animaría a dar una respuesta sobre ello porque realmente no hay información al respecto. Claro, podemos decir hay diferentes escenarios, pero para mí iría muy especulativo. La logia. Ese grupo Wagner avanzó en un día casi 800 kilómetros hacia Moscú. ¿Cómo no puede llegar en casi más de 10 días a Bielorrusia si quisiera? ¿Por qué pudo avanzar sin casi resistencia por parte de las fuerzas de seguridad oficiales rusas? Eso es importante. ¿No? Sí. ¿Cómo es posible eso? O sea que había gente detrás de las culisas, detrás de las cortinas, que estaban también tirando... O sea, que hay muchas especulaciones y claro, la información es lo primero, la primera víctima de una guerra y estamos especulando por qué no tenemos las informaciones reales. ¿Puede estar Lukashenko detrás de todo eso? ¿Pudo haber permitido ese avance? Lukashenko es un dictador gracias al poder de Putin, que pone la mano encima de él porque ya el pueblo estaba derrumbándolo, o sea, solamente gracias a los refuerzos rusos que mandó Putin a Bielorrusia pudo mantenerse en el poder después de las últimas elecciones. Y de pronto el grupo Wagner debe asegurar su poder porque es posible que la gente en Bielorrusia quiere revoltarse otra vez, pero con armas nucleares y con Wagner en el terreno, yo creo que es más bien para proteger a Lukashenko y su poder y no tanto como para atacar Ucrania o a la OTAN, porque también lo dijo Lukashenko, aunque no sé cuánto vale su palabra, que no hay intención de atacar. Eso dijo Lukashenko en una conferencia de prensa. Dice... O sea, no solamente Burkhardt, sino muchos analistas hablan de Lukashenko como el vasallo de Putin. De hecho, Emmanuel Macron también habló de él de esa manera. ¿Por qué entonces la OTAN tiene tanto miedo en este momento con lo que pueda pasar ahí en Bielorrusia y con Lukashenko? Bueno,
comparto la tesis de que es un vasallo de Putin y que es un dictador, pero es un vasallo más de todo económico, porque un país como Bielorrusia depende económicamente de Rusia. Depende 65% de las exportaciones, ¿no? Van al mercado depende del petróleo, del gas que viene de Rusia, sus exportaciones en una parte importante van a Rusia, etc. Hay una dependencia económica, bueno, que se da en muchas partes del mundo. México depende totalmente de Estados Unidos económicamente, bueno, ¿quién lo puede negar? Y creo que también hay que ver que sí, una buena parte de la población de Bielorrusia no está en absoluto de acuerdo con él, pero no nos olvidemos que Lukashenko tiene un apoyo en su propio país, porque Bielorrusia es el país que menos cambios hizo en el primer momento cuando se derrumba la Unión Soviética, cuando en todas partes, más de todo en Rusia y en Ucrania, los oligarcas toman el poder, roban todo. Bielorrusia fue el único país donde no pasó eso. Bueno, las repúblicas bálticas son un caso aparte. Pero en Bielorrusia el Estado se quedó con el 90% de los medios de producción. Claro. Y con eso logró mantener un sistema de seguridad social que no tiene igual en las otras repúblicas exsoviéticas. Lukashenko garantiza a su gente de que tiene de comer, que las jubilaciones se pagan, que la gente tiene trabajo. Eso no es poca cosa y explica también por qué tiene apoyo. No tiene el apoyo del 80 o 90% que dijo que tener en la elección, pero si la oposición tiene tanto más, está por verse. Yo me quedo con los temores de la OTAN porque, entre otras cosas, Bielorrusia se encuentra entre Rusia, Ucrania y los estados de la OTAN, que son Polonia, Lituania y Letonia. Y precisamente en Lituania va a haber en los próximos días esta cumbre de la OTAN. Entonces, yo me pregunto, o sea, más que el temor a Bielorrusia, ¿no hay temor dentro de la OTAN de que sus miembros se separen, de que haya una implosión en la misma OTAN? No, en ese punto creo que están de acuerdo que el tener estas armas nucleares tácticas en Bielorrusia cambia un poco el escenario y realmente han manifestado, como vos decías, específicamente los países bálticos y Polonia, el temor frente a esta situación. Ahora, lo que hay que decir que este temor sí viene ya de un par de años atrás. Desde el año 2021, recordemos que Bielorrusia cambió su constitución precisamente para poder recibir esas armas nucleares tácticas. Después que fue aprobado, se modificaron aviones de combate para que puedan transportar estas armas. También se modificaron o se tiene la artillería Stinger, que es el nombre, que pueden lanzar este tipo de armas. O sea, ya se venía viendo que esto se iba a realizar. Y los países bálticos de la OTAN ya fueron hablando sobre esta posibilidad, y si vemos durante el encuentro del 2022 en Madrid, decidieron que los grupos militares que tienen en la frontera este de la OTAN, que estamos hablando de grupos de 1.000 personas que iban a ser elevados a estatus de brigada, o sea, a 5.000. Ahora, eso se ha logrado solamente en Estonia y en Polonia, que ya tenemos estas brigadas instaladas. Alemania ha prometido que va a enviar una brigada a Lituania, pero si vemos realmente la capacidad de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, o sea, y también la infraestructura que tienen en Letonia, no sabemos si realmente va a ser posible a final de esta década de realmente instalar una brigada. Lo que quiero decir, hay diferentes ya medidas, decisiones que se ha ido tomando por parte de la OTAN, que han visto esta amenaza que significa que ya tengan armas nucleares, aunque sean tácticas dentro de fronteras, ¿no? Directas con la OTAN. Muchos puntos interesantes que seguramente lo vas a comentar, pero antes, ¿está suficientemente protegido el flanco oriental de la OTAN? No, a eso iba. Yo estaba diciendo, yo iba a decir que, claro, esa medida de las armas tácticas nucleares en Bielorrusia es parte para reforzar la frontera. O sea, es como una pared que debería proteger a Rusia, finalmente. Es una reacción también a la OTAN y los países fronterizos
de la OTAN que han aumentado la presencia, estrategia de sus fuerzas armadas en general, como respuesta a la guerra en Ucrania, lo que es lógico, porque se sienten amenazados. Entonces, es lógico y yo espero, de lo que ha dicho la portavoz del Kremlin hoy, que estas armas no son para ataque, sino para protección, claro, como garantía, ¿no? De que la OTAN no vaya a intruir, claro, o hacer algo, sea verdad, ¿no? Pero uno ya no sabe con qué palabra de Moscú contar. O cuál es. Sin duda, estos países, Polonia, Lituania, Letonia, se sienten amenazados, pero además yo creo que muchos en la Unión Europea. El general del ejército polaco, Bogusław Samoil, espero que mi polaco esté bien dicho, ha alertado sobre la posible infiltración del grupo Wagner en la Unión Europea haciéndose pasar por refugiados. ¿Esto es posible? Creo que no. Yo acabo de volver del Báltico y vi en la frontera entre Letonia y Estonia, en el ómnibus en que viajaba, como una muchachita de capaz 18 años que vino de Ucrania, de la ciudad de Mariupol, o sea, de la ciudad que más sufrió en esta guerra posiblemente, trató de pasar simplemente de Letonia a Estonia, tenía un montón de documentos, solo lo que no tenía era su pasaporte y casi no la dejan pasar. O sea, hay tantos controles en toda esa parte que no creo que haya forma de introducir 25.000 hombres con armamento, con tanques, con aviones, con helicópteros, etc. Ante esta cumbre que se va a dar en los próximos días. Bueno, voy a hacer un alto acá para hablar de la encuesta que nosotros estamos haciendo en YouTube. Más de 25.000 personas están participando en esta encuesta. La pregunta que hacemos es, ¿podrían los mercenarios de Wagner convertirse en una amenaza para Ucrania? 54% dice que Ucrania será invadida desde Bielorrusia por el grupo Wagner. Todavía no sabemos si están allí, pero dicen que sí. Y otros 46% dice que aún es muy pronto para saber si tendrá un impacto negativo. Y voy a leer uno de los comentarios que dice: creo que Wagner está buscando un status quo mientras se enfrían las cosas y esto le permite a Lukashenko enseñar tácticas a su ejército y proteger su gobierno. Además, Wagner, con sus labores en África, tienen recursos con los que sostenerse por algún tiempo. ¿Qué opinas de este comentario? Bueno, no sé si... Bueno, se ha hablado que efectivamente, ¿no? Las acciones de Wagner en África, que muchos se han pagado a través de oro, de recursos desde África. Sí. Pero hay rumores igual que fue el Estado ruso oficialmente, inoficialmente, naturalmente inoficialmente, pagando todos los mercenarios de Wagner. Bueno, eso lo dijo Putin, ¿no? En una entrevista dijo entonces, que al final... se refirió más de todo a los kontratniki que estaban en el frente ucraniano. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, quien pide un equipo militar lo tiene que pagar. Claro. Lógico, pero hay un punto muy importante, porque según me recuerdo, había la intención de integrar todos los mercenarios Wagner en las tropas regulares rusas a partir del 1 de julio. Miremos la fecha. Bajo el mando, ¿no? Bajo el mando. Y yo creo que esa era la principal acción de Prigozhin, que nunca se opuso directamente a Putin, sino a los militares, porque él quería su ejército privado y mantener las riendas de ese ejército privado. Yo creo que este es el conflicto. Y hay una rivalidad entre las diferentes fuerzas militares, fuerzas armadas dentro de Rusia, el ejército, la Guardia Nacional bajo comando directo del presidente, pero no de su ministro de Defensa. Entonces, que el ejército no quiera que actúe a su lado un pequeño equipo que además quiere cobrar los laureles por las supuestas victorias,
Luego Kadyrov de Chechnya, también con sus soldados de élite, que iba a proteger a Moscú y todo. Bueno, hay muchos. Claro. Bueno, el Kremlin asegura que el enfrentamiento con el grupo Wagner se resolvió a través de la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Para muchos analistas, como dijimos ya, es un vasallo menor a quien Putin a veces usa, pero rara vez toma en serio. ¿Qué papel juega realmente Lukashenko aquí? Desde hace casi 30 años, Alexander Lukashenko gobierna Bielorrusia, el único país de Europa donde aún se castiga con la pena de muerte. Durante mucho tiempo ha oscilado entre Occidente y Rusia. A nivel económico depende de su poderoso vecino. Pero también critica la anexión de Crimea por parte de Rusia. En 2020, protestas masivas por el fraude electoral. El déspota busca el amparo de Putin. El ruso le promete apoyo militar. Las protestas en Bielorrusia acaban con violencia. Lukashenko, un gobernante por la gracia de Putin. Pero de pronto se luce en el papel de salvador al evitar personalmente un derramamiento de sangre en el levantamiento del grupo Wagner en Rusia. Comprendí que se había tomado una decisión brutal porque el tono de Putin sugería una matanza. Le sugerí que no se precipitara y le propuse un diálogo con Prigozhin y sus comandantes. Ahora es Putin quien agradece. El dictador como diplomático, pero ¿quién marca la agenda? Bueno, si decimos que es un vasallo de Putin, más o menos podemos responder quién marca la agenda. Sin embargo, la gestión que hizo Lukashenko entre el Kremlin y Prigozhin le permite hoy presentarse como ese hombre pacificador de conflictos fratricidas, aunque por supuesto la prensa rusa asegura que Lukashenko fue solo una figura de Putin para ayudar allí. ¿Qué busca realmente Lukashenko en todo esto? ¿Qué busca? Mantenerse en el poder entre tanto tiempo que pueda, porque su poder está amenazado. Y él se está ofreciendo como mediador en el caso de Prigozhin y también indirectamente se está ofreciendo de mediador para negociaciones con Ucrania, también refiriendo a los chinos, diciendo que los chinos juegan un papel importantísimo si va a haber un cese el fuego, una especie de negociación. Y de todas formas sería tiempo ya de pensar realmente en negociaciones, porque ¿quién gana con eso? La industria de armamento en el occidente, mueren miles y miles de personas. Estamos de acuerdo en ese panel de que ni Ucrania ni Rusia van a ganar más terreno. ¿Crees que esa posibilidad de un diálogo salga de esta cumbre de la OTAN? De la OTAN, no. La OTAN tiene que ponerse de acuerdo con qué velocidad le da la perspectiva o una seguridad a Ucrania. Porque, bueno, ya hemos discutido también en este panel con otras personas sobre la perspectiva de la OTAN para Ucrania. Para mí es obvio que a largo o mediano plazo la única garantía de seguridad para Ucrania puede ser la OTAN, porque ha sido decepcionado y traicionado por Rusia abandonando sus armas nucleares y los poderes protectores, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia eran los garantes y Rusia traicionó. Entonces es lógico que Ucrania busque el acceso a la OTAN, pero la OTAN también tiene el problema con Turquía, porque Turquía no acepta a Suecia. Claro, pero ¿y cómo reaccionaría, por ejemplo, Ana, Rusia, si finalmente aceptan a Ucrania? Y yo creo que en el futuro cercano no va a haber ninguna ingreso de Ucrania a la OTAN. Y si hay alguien que espera, yo creo que nadie espera que en esta reunión de la próxima semana se vaya a hablar sobre un ingreso efectivo de Ucrania, se va a mantener como se viene haciendo desde el 2008, de decir, ok, sí, en el futuro vas a ser parte de nosotros,
pero es claro que mientras se mantenga la guerra y también después de la guerra no sabemos qué va a pasar. Concuerdo con vos que es importante para el futuro de Ucrania, pero ese es un tema que solamente va a quedar en el discurso. Lo que sí creo que dentro de esa reunión de la OTAN de la próxima semana, que probablemente se va a hacer efectivo, es el plan para la producción de munición y misiles de la OTAN. O sea, sí va en la dirección de seguir apoyando militarmente a Ucrania, porque ellos no tienen la producción de munición, que eso sí tiene la superioridad Rusia, que sí tiene producción de munición directa o industria, no lo tiene Ucrania, y solamente puede seguir esta guerra en base a ese aumento de municiones y misiles que en esta contraofensiva le sigue faltando. Claro. ¿Tú también crees que Ucrania no va a entrar tan fácilmente en la OTAN? Sí, porque esa guerra no parece que vaya a llevar a un fin claro, a un acuerdo que todas las partes puedan aceptar, pero también discrepo con Burkhardt, que dijo que lo único que puede dar seguridad a Ucrania es el ingreso a la OTAN. No lo creo. ¿No? Creo que lo único que puede dar realmente seguridad a Ucrania es un sistema de paz en Europa que tiene que incluir el mayor país de Europa, que es Rusia. ¿Un sistema de paz? ¿A qué te refieres con un sistema de paz? Un sistema de seguridad compartida, lo que se intentó en Helsinki en el 75, hace mucho tiempo. Un sistema de respeto por los derechos, por los intereses del otro, de no sentirse amenazado. Rusia no está dispuesta, y ni Putin ni el resto de la élite rusa en ese momento, a aceptar a fuertes tropas de la OTAN a solo, ¿cuántos? 500 kilómetros de Moscú. Claro. Por eso, eso ha llevado también a esta guerra. También los anhelos imperiales de Rusia, todo bien. Pero lo que necesitamos es una orden de paz en Europa. Claro, pero eso sería completamente distinto a la propuesta de diálogo entre las partes para resolver el conflicto, ¿no? ¿Eso sería otra cosa más o van paralelas? En este momento ninguna de las dos partes habla de eso, pero porque Zelensky sigue diciendo vamos a recuperar todo el terreno y vamos a ingresar en la OTAN, y si no es mañana, es pasado mañana, promesas que no puede cumplir. Yo creo que lo tiene que decir, porque el tema estamos dentro de la comunicación en la guerra. Exactamente. Propaganda de guerra. No, y él lo tiene que decir, pero al final sabemos que no solamente Zelensky, o sea, en algún minuto todo este esfuerzo militar se va para lograr finalmente una negociación política. Y claro, Zelensky o Putin pueden decir muchas cosas, pero también hay otros actores que tienen algo también que aportar ahí, que es la Unión Europea y Estados Unidos. Y juguemos el papel de Lukashenko, que dijo China, y China propuso la integridad territorial entre sus puntos en el plan. Claro. Entonces eso sería restituir el territorio a Ucrania. ¿Estamos en un momento explosivo ahorita en la guerra de Ucrania, sí o no? Estamos en un momento decisivo, ojalá que llegue a negociaciones rápido, porque en el campo de batalla no se avanza. Perfecto, con esto terminamos. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Hasta luego.